y vamos a mirar lo que el Señor nos dice. Primeramente vamos a leer Hebreo, capítulo 4. Hebreo, capítulo 4, verso 14 al 16. Dice así, Hebreo 4, 14 al 16 dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estos 3 versículos vamos a tratar. Primeramente vamos a hablar del verso 14. Dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión. Vamos a ver un poco de cómo retener. ¿Qué quiere decir esto? Retener nuestra profesión. Porque tenemos algo que retener, ¿verdad? Algo que creímos en nuestras vidas, algo que hemos aceptado, ¿verdad? Hemos recibido a Cristo el Señor como nuestro Salvador. Y debemos de retener eso. Tenemos que estar ahí atentos, recordando siempre a quien hemos recibido. Por eso dice, retengamos nuestra profesión. Vamos a Hebreo 10, tratando del verso 14 primeramente, ¿verdad? Hebreo 10. Verso 23. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreo 10:23. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión. Eso que dice en el verso 14, ¿verdad? Retengamos nuestra profesión. Porque, y dice acá, mantengamos firmes sin fluctuar, porque muchas veces, ¿verdad? Como dice la Escritura, podemos estar así, subiendo y bajando. Como dice la Escritura, nunca vamos a llegar. Ellos cantan y nosotros escuchamos. Si subiendo y bajando nunca llegaremos, dice ese corito que ellos cantan. Y de eso dice, mantengamos firmes sin fluctuar. Algo que fluctúa es algo que sube y baja. Así como en la fe también no podemos alcanzar, dice Santiago, eso, cuando nuestra fe no está firme. Y de esa profesión que declaramos, de nuestra esperanza, esa esperanza viva que tenemos, que el Señor nos prometió. Hay tanta esperanza, ¿verdad? Pero la esperanza de su venida, recordar siempre que Él viene por nosotros. Esa profesión de nuestra esperanza, porque nuestro Dios nos prometió que Él iba a volver a llevarnos ahí donde Él está. Esa creencia, esa confianza, dice, mantengamos. Esa confianza, porque si nosotros fluctuamos, un día vamos a estar ahí preparándonos para la venida del Señor, y otro día vamos a olvidarnos, no nos vamos a dar cuenta, y por ahí el Señor viene cuando estamos en esa situación. Por eso debemos de estar firmes, sin fluctuar, dice, la profesión de nuestra esperanza. Porque mayormente cuando no estamos, como escuchamos en estos días, ¿verdad? Cuando estamos tomando leche, mayormente eso sucede, ¿verdad? Pero cuando ya comemos esa comida, como dice, que nos hace crecer, esa comida que nos hace, y hermano Javier estaba hablando de esto, ¿verdad? Que no podemos
para trabajar en algo, tomar leche, los grandes, ¿verdad? Y ir a trabajar en algo pesado, dice. De esto él estaba hablando. Es cierto. No podemos nosotros, ¿verdad?, mantener firme nuestra profesión y nuestra esperanza cuando estamos con la leche nomás. Porque esta profesión y esta esperanza es pesado. Debemos de ser hijos crecidos, hijos que han comido esa comida que pueda fortalecer nuestra vida. No con leche nomás, no con vianda. Por eso dice, firme sin fluctuar esa profesión. Vamos a Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Esa fe firme, esa confianza que Él nos prometió que íbamos a ser salvos, esa confianza en el Señor mantengamos. Y dice 7, arraigado y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Arraigado y sobreedificado. Podemos estar sin fluctuar, podemos estar ahí mostrando nuestra profesión de fe y sin fluctuar en nada. Y dice arraigado y sobreedificado en Él. Y como si tomamos leche vamos a ser arraigados, ¿verdad? Así como nosotros vemos la criatura, no le podemos dar algo que tenga de mucho valor, ¿verdad? ¿Qué va a hacer esa criatura? Si vos le das un 100.000, se va al almacén y ni su vuelto va a traer, porque no sabe el valor de ese 100.000. Y cuanto más en la cosa de nuestro Señor, dice arraigado y sobreedificado en Él y confirmado en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Así mantengamos, hermano, firme nuestra profesión, así como hemos creído, como dice en el verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, creyendo, confiando en nuestro Señor Jesucristo, sujeto a Él, amándole, confiando que Él va a proveer, Él va a dar fuerza, Él va a dar la capacidad a nuestras vidas. Nosotros conocemos que no somos perfectos, que no somos fuertes, como dice el apóstol, no somos tan fuertes, no somos tan valientes, pero con el Señor sí. El Señor nos ha hecho fuertes, nos ha hecho valientes, hijos suyos, según su voluntad. Vamos a volver a Hebreo 4. El verso 15 dice, vamos a ver este verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, no tenemos un sumo sacerdote. Sabemos de quién está hablando, del Señor Jesús, ¿verdad? Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Vamos a mirar un poco algunos versículos que trata de este verso 15. Isaías 40. Isaías 40. Dice, no tenemos al Señor así nomás, sino tenemos a Él que Él conoce. Por eso Él vino a morir en la cruz, conoce nuestras debilidades, sabe lo que el hombre necesita. Por eso tomó el cuerpo humano, ¿verdad? Para conocer qué es lo que pasa, qué es lo que sucede con nosotros, ¿verdad? Porque nuestro Dios no sabe esto, por eso Él puede interceder por nosotros. Nuestro Dios no va a poder entender directamente como el Señor Jesús entendió. El Señor Jesús vivió en un cuerpo humano para poder entender lo que es un dolor de cabeza, ¿verdad? Un dolor de pierna.
porque el Dios Todopoderoso no va a saber eso, no va a sentir eso, ¿verdad? Va a mirar, va a conocer, ¿verdad? Pero no va a sentir. Pero nuestro Dios anduvo en esta tierra y pudo entender, pudo comprender, y por eso puede ir a decirle a nuestro Padre Celestial: mira, esto es así. Puede interceder por nosotros. Vamos a leer un poco 40, 28 al 31. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No se fatiga. Sin embargo, ¿qué decía por Jesús? Cansado del camino. Vino al pozo, ¿verdad? Ya cansado. El Señor Jesús conoce el cansancio. El Señor Jesús conoce lo que es desfallecerse. Cuando Él oró, cuando su oración fue, ¿verdad? Y como cayó gota de sangre, ¿verdad? Así como el sufrimiento que tenía, ahí se ve el desfallecimiento. Cuando oró Él a su Padre, cuando le dijo a su Padre, ¿verdad? No quiero que haga mi voluntad sino la tuya. Pero dice: que pase de mí esta copa. Porque Él sabía lo que iba a pasar, Él sabía cómo eran los romanos en sí, ¿verdad? Cómo era hombre fiero los soldados, cómo castigaba. El Señor sabía eso. Entonces Él tuvo esto. Pero nuestro Dios, como dice la Escritura, no has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, no se fatiga. Pero su Hijo Jesucristo vino y Él tuvo cansancio. Se cansó varias veces el Señor y buscó lugar para descansar. Pero nuestro Dios eterno no. Y dice el verso 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay promesa, hermano. Por eso tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, de nuestras debilidades. Él conoce. Nuestro Señor Jesucristo conoce nuestras debilidades. Sabe cuando nos cansamos, sea en lo natural o en lo espiritual. Él conoce. Él pasó y puede interceder por nosotros. Por eso Hebreo dice que Él es nuestro intercesor. Él intercede por nosotros. Vamos a Romanos, tratando siempre del verso 14. Romanos 8. Verso 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 2. Jesús dice que Él es nuestro ayudador también. Hay otro más. Acá nos enseña la Escritura que tenemos otro, que es el Espíritu Santo. También Él nos ayuda en nuestras debilidades. Y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Así también el Señor Jesús es su agente. Por eso Jesús dijo: es necesario que yo vaya para que Él venga. Es necesario, dice el Señor Jesús. Porque el Espíritu Santo se va a encargar de nosotros, nos va a ayudar por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino, a través de que Él se fue, Él vino. Y dice, Él nos va a ayudar, Él nos va a recordar todas las cosas
Así también le dijo a sus discípulos, así también para con nosotros. Todos los versículos que hemos escuchado de nuestra niñez, cuando haya necesidad en nuestras vidas, nosotros, el Señor va a traer por medio de su Espíritu Santo, y esa palabra que hemos aprendido en nuestra niñez va a darnos fortaleza. Seguramente vamos a llorar un poquito, ¿verdad? Cuando estamos débiles, cuando estamos pasando pruebas, pero de ahí en adelante nos levantamos y viene un versículo, el Espíritu Santo trae sobre nuestro corazón y nos levantamos. De ahí otro, como también así fue con Elías, ¿verdad? En aquel tiempo fue alimentado, y así también es para con nosotros. El Espíritu Santo dice que nos ayuda en nuestra debilidad, intercede por nosotros con gemido indecible. Mas es el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención. Nuestro Dios sabe cuál es la intención de su Espíritu. El Espíritu Santo tiene una intención y nuestro Dios sabe. Él vino en este tiempo para ayudarnos, para estar con nosotros, para fortalecernos. El Señor Jesús dijo que no iba a dejarnos huérfanos. Él prometió eso. Y dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vamos a Mateo capítulo 11. Este versículo tan conocido, ¿verdad? Mateo 11, 28 al 30. Dice el Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué dice? En hebreo era que Él conoce y se compadece de nuestras debilidades. Y acá nos habla, dice, venid a mí todos. Esto no es para el impío, esto es para el creyente. Dice, venid a mí todos los que estáis cargados, porque ¿cómo va a decir, llevad mi yugo sobre vosotros al impío, verdad? No puede. El impío no va a entender. Es para el creyente. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. El impío no puede esto entender. Y pareciera que este versículo se usa para el impío, ¿verdad? Vengan los impíos, el Señor le va a hacer descansar. Pero acá está hablando a los creyentes, está hablando a los hijos de Dios. Por eso dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque el yugo se pone sobre el servicio de los apóstoles y de los hijos de Dios. No se puede poner un yugo sobre, como dice la Escritura, ¿verdad? Entre un buey y un burro no se puede. No se puede, el Señor no va a atar eso. Pero sí nosotros el Señor puede atarnos con Él, ¿verdad? Él se pone el yugo primero y venid a mí, dice. Venid a mí. El Señor ya tiene su yugo por Él y Él es el maestro. Y si nosotros nos ponemos en su mano, Él va a encajar su yugo por nuestro cuello y vamos a ir con Él. Y Él sabe caminar. Por eso dice que nosotros debemos andar atrás de Él y atrás de su pisada. Por eso lleva mi yugo, dice el Señor. No dice lleva tu yugo. Y como decimos, hermano Braulio, ¿qué me puede decir vos si vos me estás hablando a mí? Hermano Braulio, si me habla a mí, me va a decir, hermano José, lleva mi yugo. Es decir, que hermano Braulio está teniendo ese yugo por él, ¿verdad? Por eso el Señor dice, lleva mi yugo. A mí me está diciendo, lleva, José, mi yugo. Porque dice, sobre vosotros y aprended de mí. Ahí recién podemos aprender, porque muchos de los hermanos, ¿verdad?, no quieren aprender porque no quieren someterse a este yugo. Quiere andar solo, quiere andar, como dicen algunos hermanos, iñascare y cose, y maguares allá. Y no es así, no debemos de andar así. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué no hay descanso para ese creyente, verdad? No tiene descanso. Tras problemas, tras fracaso, tras caída,
tras quebranto todo el día está. ¿Por qué eso es así? Hay que aprender, hay que llevar al Señor y preguntarle, ¿será que estoy bajo tu yugo, mi Señor? Porque si estamos bajo el yugo del Señor vamos a hallar descanso, dice. A pesar, yo no estoy diciendo que no vas a tener prueba, no vas a tener lucha, no vas a tener enfermedad, pero en esa situación vas a tener paz. En esa situación, imagínense lo que Daniel le esperaba, ¿verdad? El foso de los leones. Pero ¿qué él hacía? Oraba como siempre, confiaba en su Señor como siempre. Y usted piensa que si uno está abatido, si uno está desconsolado, ¿va a orar? No va a poder, no hay forma, sino va a estar triste, no va a tener ganas de nada, ¿verdad? Pero sí que el que aprendió a llevar el yugo del Señor sobre su hombro, ¿verdad? Ahí sí, a pesar de las enfermedades, a pesar de las pruebas, de la lucha, de las dificultades, hallamos descanso en el Señor. Por eso dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor dice otra vez, mi yugo. Él está diciendo. Nosotros de nuestra parte ponernos al lado de Él y tomar ese yugo sobre nosotros, para que podamos recibir lo que en hebreo nos dice, ¿verdad? Que Él conoce nuestras debilidades y Él sabe lo que nosotros no podemos. Por eso Él quiere atarnos bajo su yugo y ahí ya no vamos a poder movernos, ¿verdad? Porque ahí el buey se ata, se le pone algo y ya no puede salir. Por eso esos bueyes que son recién se va a domar, ¿verdad? Se mueve, se cae y ahí está. Y el buey viejo está ahí. Se levanta y estira a un lado y no se puede ir a este lado, no se puede ir a este lado porque el buey viejo está ahí. Hasta que aprende ese buey, el nuevo, como dice, Torora y abuelo Miema. Ahí está, guerreando, pero no puede salir de ese yugo. Hasta que se forma. Y dentro de un tiempo estira como el buey viejo estira. Y así también el Hijo de Dios debe ser. Aprender del Señor y así como el Señor estiró, el Señor estuvo en la tierra, así podemos caminar después. Vamos a Filipenses 4:13, versículo que conocemos casi de memoria. Filipenses 4:13. El apóstol Pablo dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada uno también nosotros, en Cristo que nos fortalece, hermano, podemos. Porque Él se compadece de nuestras debilidades. Así dice en Hebreo. Vamos al verso 16. Hebreo 4, volvemos a Hebreo 15, dice que Él se compadece de nuestras debilidades. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora el verso 16 vamos a compartir. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, no nos alejemos, hermano, del Señor. Busquemos al Señor, a este que traspasó los cielos, a este que nos dice que retengamos nuestra profesión, a este que se compadece de nuestra debilidad. Ahora nos toca acercarnos a Él. Vamos a Santiago a ver qué sucede si nos acercamos a Él, ¿verdad? Santiago 4, verso 8. Dice, acercaos a Dios. ¿Y qué sucede? Acerquémonos, es la invitación. Y ahora, si nosotros nos acercamos a Dios, ¿qué dice? Y Él se acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimos, purificad vuestro corazón. Doble ánimo. Eso es lo que nos dice que retengamos, que no sea fluctuante en nuestra profesión. Y acá dice, purificad vuestro corazón, eso que tiene doble ánimo, doble forma, algunos dice doble pensamiento. Un día está bien, mañana no. Un día sí, mañana no. Así no debe ser. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué importante la invitación de nuestro Dios. Vamos a Isaías, tratando siempre del verso 16, Isaías 30. Treinta, 18. Dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurado todos los que confían en Él. Ahí vemos, hermano, que nuestro Señor tiene misericordia de nosotros. Y al tener misericordia, dice Él de nosotros, porque Jehová es Dios justo. Y dice, al tener misericordia y al tener piedad por nosotros, dice, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Nuestro Dios va a tener que ser exaltado, nuestro Dios, cuando vemos su mano a favor de nosotros, ¿verdad? Él tiene misericordia, Él nos ama. Y Él dice, va a ser exaltado cuando Él tiene misericordia de nosotros. Por eso pasamos circunstancias, ¿verdad? Por eso pasamos cosas a veces en nuestras vidas. Por eso pasamos enfermedades en nuestra vida. Porque Dios debe ser exaltado a través de esas circunstancias. Dios debe ser engrandecido en nosotros a través de esa situación que pasamos. Y como último, redondeando todos los versículos que leímos, ¿verdad? De Hebreo, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 15. Por tanto, hermano, nos queda, después de leer esto, retener nuestra profesión, tener confianza que Él conoce nuestra debilidad, y a través de Él nosotros lo que pasamos, nuestro Dios es exaltado. Nuestra circunstancia que pasamos, nuestro Dios es exaltado. Entonces nos queda solo esto, hermano, hacer en nuestra vida, procurar y ver que el Señor está a favor nuestro. Como último leemos Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 15. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta esperanza, hermano, lo que nos sostiene. Y esperar por completo en nuestra vida cuando el Señor venga, en su venida. Dice, cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Este es el encargue de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Hay que pensar, hermano, hay que pensar de estos versículos que hemos leído, ¿verdad? Que el Señor se compadece de nosotros, que el Señor tiene misericordia de nuestras vidas, que el Señor nos ama. Tenemos que pensar, tenemos que ser sobrios y tenemos que, dice, esperar por completo en esa esperanza, en esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no debemos fluctuar de nuestra profesión, de nuestra declaración, porque fiel es el que lo prometió, dice. Entonces nosotros debemos de esperar por completo en la gracia que se os traerá.
dice, cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes no podemos, hermanos, seguir tomando leche, como escuchamos en estos días, sino debemos de comer esa comida sólida, eso que va a alimentar nuestras vidas, eso que va a hacer crecer y que nos va a dar la fuerza para trabajar ahí donde el Señor nos llama. Si no vamos a, cuando el Señor nos llama y tomamos leche nomás para ir a trabajar, ¿qué va a suceder, verdad? Por eso muchos no llegan, no terminan su trabajo. Por el camino queda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se alimenta de leche. Y la carga es pesada, el camino es largo, y entonces no puede uno, ¿verdad?, andar así porque se debilita. Pero el que come, así como dice, como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahí ya engloba todito, hermano. Ahí engloba todo. No es que en la iglesia nomás, porque muchos, ¿verdad?, de los creyentes, en la iglesia él es, ni no habla fuerte. Y en su casa, y en su trabajo, muchos se comportan así. En la iglesia es otra persona y en su casa es otra persona, en su trabajo es otra cosa. Iglesia pei bueno y tereí, joga pei yajele tereí, y compañero de trabajo veo maltrata. Es malo. Pero en la iglesia él es bueno, vea. Debe ser nuestra forma de vivir acá en la iglesia, en nuestra casa, en nuestros trabajos. Si tenemos compañeros de trabajo, tratarle bien, mostrarle que somos hijos de Dios. Si tenemos patrones, mostrarle a ellos que somos hijos de Dios. Comprenderle cuando nos habla mal, ¿verdad? Entenderle, quedarnos callados como hijos de Dios, obedientes, y el Señor va a recompensar todo. Siempre va a recompensar el Señor, a pesar de que a veces nosotros, nuestra naturaleza nos quiere perder, ¿verdad? A veces en nuestro trabajo mismo, ¿verdad?, nos inculpa a veces de cosas que ni nosotros hacemos. ¿Cómo se dice? Nos calumnian. A veces nos calumnia como ladrones en nuestro trabajo. Y a veces nos duele, a veces no somos eso, ¿verdad? Y nos calumnian así. Pero el Señor es fiel, que va a traer todo. Esa persona que nos calumnió, ese va a caer a nuestros pies. Esa persona que hizo eso va a caer así como esa persona estaba robando. Pero estaba calumniando a veces nuestro compañero de trabajo. Entonces dice, en toda nuestra manera de vivir tenemos que buscar esa santidad en nuestro trabajo, en nuestra forma de actuar con nuestros hermanos. Cuando nos prestan algo debemos de devolver, actuar fielmente. Cuando se nos pide hacer algo, ¿verdad?, si nos ocupa hacer fielmente. Si un hermano te dice, ¿podés llevarle esto al hermano y te pasa un 200,000? Hacerle llegar eso. Y eso es conducir fielmente, porque muchos hermanos se va a hacer de olvidadizo nomás y no va a hacer llegar esa plata. Y me olvidé, usted, hermano, un poco necesitaba mucho, dice algo. Sucede, son cosas que suceden. Y eso es lo que nos dice el Señor, en toda nuestra manera de vivir, ser santo. No debemos de engañarnos, mucho más nosotros, ¿verdad? Y con lo de afuera peor. Eso es lo que el Señor nos encarga ahora. Y porque Él conoce nuestra debilidad. Él sabe qué es lo que hay en mí. Él sabe lo que hay en usted. Y en nosotros no hay nada bueno, ¿verdad? No hay nada que decir que yo soy bueno. Sí, hay cosas buenas que el Señor cambió. Hay cosas que nosotros íbamos a ser los más deshonestos sin el Señor. Los más ladrones íbamos a ser sin el Señor. Pues nosotros no está el no ser ladrón, el ser honesto. Pero el Señor es el que cambió nuestro corazón, cambió nuestra vida, y el Señor nos dice, no debes tocar esto, así no debes hacer. Solo el Señor cambió no es que somos mejores uno que otro. Por eso esa persona que no ha sido cambiado todavía, ¿verdad?,
hacen esto. Es normal robar, es normal. Si te carga, ponerle que, si te dice, te iba a cargar un 50 caramelos o 50 cajas de jabón, te dice, y te carga 60. Ah, mi ganancia, dice alguno. Y debemos de ser honestos en toda nuestra manera de vivir. Ese 10 no es mío, devolver, y eso va a honrar tu vida, eso te va a servir mucho más después. Pero la deshonestidad no es del Señor. Por eso dice, en nuestra manera de vivir. Y esa manera de vivir es todo el día, hermano. Es hoy, mañana, pasado mañana. Es todo el tiempo hasta que el Señor venga. Y así podemos mantener nuestra profesión. Ahí va a decir, este es verdadero creyente. Ahí recién puede decir los impíos por uno, ¿verdad? Este es un verdadero creyente. O muchos de nosotros, ¿verdad? De nuestros antepasados escuchamos, pero ¿se no hay es para creyente o es para él? Ya murieron aquellos, ¿verdad? Pero por mucha gente dijeron, este es un verdadero creyente, este sí es un evangélico, dice alguno. Y yo escucho, ¿verdad? Como dice hermano Alfredo, yo escucho por ahí. No sé cómo se expresa hermano Alfredo, pero dice, yo escucho por ahí. Y es cierto, escuchamos por ahí. Que ya se han ido, ¿verdad? Hermanos que ya durmieron, ¿verdad? Que se acuerdan de ellos y dice, este es un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque quedó un testimonio vivo, una vida santa, una vida práctica santa, una manera de vivir que el Señor ordenó. Que el Señor bendiga su palabra, ¿no?